Mira, este libro es escrito por un autor norteamericano. Si tú miras los 10 libros más importantes que tienen que ver con el emprendimiento han sido escritos por autores norteamericanos. Es importante ese dato, eso dice muchísimo. Entonces, ¿no será mejor que en lugar de yo odiar a los gringos, no es mejor aprenderles? Y decir, ¿por qué esos locos son como magos? ¿No? Porque hoy se habla, si uno quiere hacer dinero tiene que ir a Nueva York. No, tiene que ir a Nueva York, como en la época de la peste negra había que ir a Florencia. De Florencia uno pasaba a Venecia. Ahí estaban los Aldobrandini, ¿no? Los reyes del cobre en el mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿hay participación para mí? Claro que sí, pero debo cambiar mi manera de pensar. Que es clave, fundamental. Entonces, este libro, La magia de pensar en grande, nos permite eso, pensar en grande. Imagínense que en Perú nosotros pensemos en grande. Dese cuenta que ya se pensó en grande, porque cuando uno va a Perú encuentra Machu Picchu. En la región del Nazca se ha desarrollado un colibrí, pero gigante, o sea, en los incas, mi respeto, pensaban en grandes, y esa es nuestra estirpe, esa es nuestra herencia. Hombres que pensaban en grande, a pesar de que se dice desde Europa que acá somos tercermundistas y salvajes, ¿verdad? Pero eso que está allí, replanteado en Perú, tenemos que hacerlo grande hoy. Hoy tenemos que hacer grande a Perú, como hacer grande a Bolivia, a Argentina, Colombia, Venezuela. Hacer grande a Venezuela, ¿no? Pero necesitamos pensar en grande. Tenemos que soltarnos de la dependencia y sacar nuestro potencial. Este es el momento, esa es la lección que nos está dando el famoso COVID-19. Cambiar, transformarnos, y es simple y llanamente sencillo, es transformar nuestra manera de pensar. Entonces, decía que en el ámbito cultural se da un derroche de artistas que hasta el día de hoy en las academias de arte se toma siempre como renombre, ¿no? ¿Verdad? Se hicieron cosas grandes porque la Capilla Sistina fue algo magnífico, ¿no? La Torre de Pisa es algo magnífico, la Torre Eiffel es magnífico. Necesitamos hacer cosas grandes en Colombia, ¿sí? Hacer cosas grandes en Colombia, cosas grandes, cosas monumentales. Hay ciudades que no hubieran sido lo que son hoy si no es por algo grande que se hace, ¿no? Y cuando se va a París se va a ver la torre, ¿verdad? Es ver la torre. Entonces decimos, si hacemos cosas grandes, hacer cosas grandes es nuestra clave, nuestro desafío, es nuestra situación, y viene la creatividad. Entonces, a partir de allí el encierro en que tú te encuentras, simplemente aprovecha el momento y replantea cosas, que es clave, fundamental. La parte artística es sumamente importante hacer parte, ¿no?, del arte de nuestra comunidad. Yo, a partir de los 17 años, yo andaba en Cali, ¿no?, en el suroccidente colombiano, andaba con un grupo de poetas. 17 años y yo andaba entre poetas, imagínate, nada más y nada menos que nadadistas. ¿Tú te imaginas el nadadismo? Que en Colombia fue abanderado por Arango, ¿no? Donde caminaba yo con personas que iban de mochilas y a los hippies y toda esa cosa, ¿no? Que ellos iban ahí con sus cachos de marihuana y toda esa cosa, y yo iba observándolos, ¿no? Y de alguna manera desde ese entonces pude influenciar a muchos y de alguna manera así como hacerles eso ha sido para mí una gran gesta, porque es poner a prueba el liderazgo, ¿no? Y poder de alguna manera sugerirles cambiar su indumentaria, ¿no? Y yo me di a la tarea de abrirles puertas a través de las cámaras de comercio, a través de las alcaldías, ¿no? Y llevarlos a diversos lugares donde ellos hacían sus exposiciones y por primera vez quizá les pagaban por el arte, ¿no? O por su talento, por sus dones. Y yo me gané el respeto del nadadismo
en el Valle del Cauca y iba a las universidades, hacíamos tertulia en la Libre, en la Valle, en muchos lugares hacíamos tertulias, ¿no? Con la gente de Buga, con la gente de Pradera, de Palmira, de Candelaria, de Jamundí, hacíamos muchos eventos y básicamente era, y de pronto yo era inocente, un poco inocente de las cosas que hacía, pero estaba ahí marcado el liderazgo, es decir, siempre el emprendimiento, ¿no? Entonces, algo importante, algo súper importante es que debemos ponderar al artista y debemos de hacer que el artista en Colombia, en toda Latinoamérica, sea reconocido por su pensamiento, por su creación, no por sus ideas un poco pendencieras, ¿no? Porque parece ser que los artistas están afiliados a los grupos de pensamiento revolucionario. Cuando hablamos de revolución, esa revolución moderna que no le resuelve el problema al artista. Y entonces vemos que los artistas mueren como inmundas criaturas, ¿no? De que hay que hacer colectas para poder hacerles un sepelio. Y no es justo. Porque en la época del Renacimiento el artista era respetado. Como era respetado el poeta, como era respetado el filósofo en la Grecia antigua, la Grecia clásica, ¿no? Porque es ahí donde está el verdadero, la verdadera élite social. Está en el arte. Está en el arte, es un grande importante. Entonces necesitamos replantear cosas, pensar en grande, ¿no? Y tomar el arte como una empresa. Cualquier cosa que se haga, hacerla en grande, hacerla como una empresa. Ganar dinero no es pecado. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, tener solvencia para poder apoyar a nuestros artistas, ¿no? Las cosas no pueden ser regaladas. Por eso es importante la acción del dar. Hay gente que quiere ser altruista, pero está insolvente. Hay gente que quiere hacer muchas cosas, pero simplemente está en deseos. Entonces es bastante importante esa parte, ¿no? Entonces cuando se denomina esa situación, cuando se hace esa situación, se llama renacimiento. Estamos en el renacimiento del siglo XXI. Porque esto nos tomó por sorpresa. Entonces, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que se están haciendo. Nosotros tenemos que poner a favor nuestro la ventaja de la tecnología. Tenemos que poner a prueba y a favor todo aquello que es nuevo. Mire, esta situación le cambió la agenda a muchísima gente. Le cambió la agenda inclusive hasta las cucarachas, a las moscas, a las hormigas, a las lagartijas, a los caballos, a las palomas. A ti te cambió la agenda. Y te cambió la agenda para que replantees que hay algo superior a nosotros. Hay algo superior a nosotros. Y todo lo que viene para bien. De ahí que pues considero que es una ventaja sacarle provecho a esta situación, a esta circunstancia que es fundamental, ¿no? De manera que dentro de todas las cosas, esto genera un cambio económico. Obviamente un cambio económico sine qua non, genera un cambio laboral. Porque bueno, supongamos que nosotros miramos la famosa dinámica de los 21 días. Se dice que se requieren 21 días para cambiar un hábito. En este momento, el mundo lleva más de 21 días de encierro. Normalmente y haciendo el ejercicio de la investigación, de ponerle atención al tema, nos dimos cuenta que los primeros días de encierro para muchísima gente fueron un tormento. Porque la gente estaba acostumbrada a estar por fuera. De ahí que uno mira que era un ligero escapismo. Irse a trabajar es un escapismo. Sobre todo cuando tú no estás ganando. Irse a trabajar es un escapismo, sobre todo cuando tú has incrementado tus deudas en vez de incrementar tu chequera. Es un escapismo. Con peligro y todo te lo digo. Es un escapismo. De ahí que entonces la gente empezó a resistirse, pero con los días la gente ya se ha habituado a la casa, Entonces lo que quiere decir que en el momento en que termine esta situación, entonces tienen que hacer como una especie de taller, una terapia para adaptarse, ¿no?
empleo. Y eso no va a ser visto de la misma manera. No va a ser visto de la manera porque ya sufrió el coquito un paradigma. Entonces ahí es cuando no quieres ir a trabajar pero necesitas dinero. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estás esperando tú si tu libertad financiera depende de ti? Si tu bienestar económico depende de ti, si tu bienestar familiar depende de ti. ¿No te parece que es como extraño que tú te compres una casa costosa, bonita, acogedora y tú no vivas en ella? Es para pensar, ¿no? Para pensar. Entonces, a la gente le ha costado adaptarse mucho a este momento. Pero, reitero, todo ha venido a pedir de boca. No para que te angusties, no para que te desesperes, sino para que asimiles que primero esto ya pasó. Y esto dio auge a la burguesía, la familia Médicis. Hoy se habla de los Médicis como los dueños de la banca, los gestores de la banca. Mucha gente se resiste, como en Colombia se resisten ante Julio Mario Santo Domingo, los hijos, a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Mis respetos para estos señores, mis respetos, realmente mis respetos, porque esos señores son de carne y hueso. Yo porque debo tenerles fobia a ellos cuando la idea es aprender de ellos. Hay mucha gente que está pensando que esos señores son el problema de Colombia, y ocurre que no. Tú como pobre no puedes inspirar. Tú como pobre no puedes ayudar a un pobre. A la pobreza se le ayuda inspirándola. Mira, hay un libro este libro que está acá, La ciencia de hacerse rico. Bueno, este libro tiene dos características. Es un libro que está dos en uno, ¿verdad? Está La ciencia de hacerse rico y El secreto. Este libro debe leérselo una persona, porque este libro primero dice que la pobreza no es normal. La pobreza no es normal. Tú has sido diseñado para ser pobre, pero esa no es tu naturaleza. El diseño original es para que estés en abundancia. Si tú no estás en camino de la riqueza, no eres normal. Eso lo dice este libro. No lo dice Willy Caicedo, lo dice este libro. Entonces, este libro es clave precisamente por eso. Mira, este libro también lo leí hace poquito. Este libro lo leí hace poquito. Es parte interesante. Estamos aquí en este espacio bien interesante con relación a lo que se denominó para esta charla la redención del espíritu empresarial. Entonces estamos hablando de cositas interesantes con relación a lo que ha pasado, el contexto histórico y el presente. Entonces el presente nos dice que nosotros debemos replantear las cosas, y hoy tenemos un sinnúmero de espacios para nosotros transformar nuestra vida desde el punto de vista personal, la parte interesante y la parte emocional. Todo está en nuestras emociones. Aquí está el libro que se llama Inteligencia Emocional, muy buen libro. Entonces, lo que necesitamos hacer básicamente es replantear cosas y adaptarnos. Los autores, por ejemplo, está este otro libro, a ver, acá. Este libro, Peter Drucker se le denominó el padre de la administración moderna, ¿no? Este libro es supremamente importante, que hace énfasis sobre la capacidad de adaptarnos al siglo XXI. La persona que no se adapta al siglo XXI desaparece, simple y llanamente desaparece. Y no propiamente por el famoso COVID-19. Desaparece, ¿por qué? Porque es otra manera de hacer las cosas. Es otra manera de hacer las cosas, otra manera de asimilar las cosas. Es fundamental. De manera que vamos aprendiendo, vamos asimilando cosas en las cuales cambiamos los paradigmas. América no es un continente pobre. América es el mejor continente del mundo. Es la tierra de la esperanza, ¿no? Todos estos pueblos nuestros, denominados indígenas, son pueblos de gente pujante que se le ha hecho creer que son torpes, que se le han hecho creer que son víctimas. Y tú no puedes seguir por la vida como víctima.
No hay cosa más gratificante que sentarse a conversar con una persona que a pesar de haberse atravesado el Niágara en bicicleta es una persona optimista, es una persona que es ejemplo, es una persona que motiva, es una persona que inspira. Y nosotros somos esa cultura. Y la forma más práctica para avanzar en la vida es partir de una circunstancia difícil, es partir de una situación atroz, ¿no? Y esta situación es bien interesante porque sacar el potencial nuestro, pero es necesario replantear nuestra manera de pensar, supremamente importante. Bien, entonces, el poder familiar es lo que estamos viendo en el común denominador de la pospandemia de la peste negra, ¿no? El poder familiar. Se levanta la gran familia de los Médicis, y los Médicis movieron el mundo. Los Médicis fueron los prestamistas de Roma, de la Iglesia Católica, ¿no? Les prestaba. Y ahí hubo un entuerto bastante interesante, porque precisamente a veces cuando uno le prestan, pues uno se hace mala paga, y cuando uno se hace mala paga, entonces uno se vuelve bellaco, ¿no? Hay cositas ahí interesantes con relación a toda esta historia, ¿no? Donde empieza a haber una persecución contra los Médicis, ¿no? Pero eran los Médicis que llevaron siempre todo lo que fue el liderazgo del Renacimiento. El Renacimiento surge, reitero, de una situación difícil que fue la peste negra. La peste negra fue durísima, pero para unos, para otros fue una gran oportunidad, ¿no? Porque fueron personas que no tenían de alguna manera influencia, así como pasa con mucha gente hoy que no tiene influencia, con mucha gente que cree que no sirve para nada, con mucha gente que cree que ha venido a este mundo para sufrir y hacer cosas que no son. Entonces esas personas vienen y de momento encuentran que hay una oportunidad. Finalmente, para quien ha surgido en la pobreza, entre el barro, ¿qué más da? ¿Qué más da? Entonces es ahí cuando ese punto de apostarle a esa última oportunidad, a esa remota posibilidad, es ahí cuando surge la transformación de una persona que va a liderar una familia. Las familias requieren líderes. Y el liderazgo es clave, el liderazgo es sumamente importante. Tú eres una persona. Si tú miras solamente, si haces a un lado las excusas, si haces a un lado los paradigmas, si haces a un lado la opinión de los demás, tú avanzas. Si haces a un lado tus miedos, si haces a un lado el que dirán, tú avanzas. Si resistes, ¿no?, a la negatividad tuya misma, si resistes a ese tipo de situaciones, tú triunfas. Y tú estás denominado a triunfar. Precisamente es sencillo, es simplemente querer. Por eso amo este libro, La magia de pensar en grande. Si tú quieres triunfar en la vida, lo único que necesitas es querer. Querer, y todo está dado de la circunstancia, la situación donde tú estás en este momento, transformas todo. Es supremamente importante tener en cuenta esa situación. Entonces, dentro del concepto de renacimiento, entonces hay una transformación espiritual, una forma diferente de asimilar la espiritualidad. Hoy el mundo está en una religiosidad que de alguna manera no logra cumplir lo establecido en el libro sagrado de la Biblia. La Biblia es un libro para crear abundancia. La Biblia es el libro más importante para generar riqueza. Pero por una extraña razón, obviamente ahí es donde viene la mezcla de circunstancias, de situaciones, ¿no? Y ahí es donde viene toda esa parte, de alguna manera, de esa información un poco oscura, un poco negativa, ¿no?, que hace que las personas tengan un concepto totalmente diferente con relación a la riqueza. Mira, te digo hoy, Dios quiere que tú seas rico. ¿Por qué? Porque hay dos opciones con los seres humanos. O los seres humanos los toma el Estado, ¿no?, que era lo que intentaba hacer Engels, ¿no?, la familia del Estado. Por aquí tengo ese librito perverso. Ahorita no lo encuentro, pero tengo ese libro perverso por ahí. Ese sí lo leí académicamente, sí, me hicieron leer ese libro. La familia y el Estado, donde se busca de que las familias se vayan en función del Estado.
Solo hay dos opciones: o la familia se da en función del Estado o se da en función de Dios. ¿Vale? Entonces, para ser filiales del Estado se requiere trabajar, ¿no? Se requiere trabajar. Para ser filiales de Dios no se requiere trabajar, porque Dios quiere primero que un pueblo le adore. Esa parte es fundamental. La razón por la cual Dios hace libre a su pueblo es para que le adore, ¿no? La razón por la cual el Estado quiere a su pueblo, comillas, es para que trabaje para el Estado. En cualquier función. Entonces uno tiene que aprender a pensar. Entonces uno dice, claro, no es posible que Dios quiera que yo sea pobre, porque si yo soy pobre, comillas, voy a ser esclavo. Es decir, voy a depender de otro. Y viéndolo bien, eso no es interesante. Eso no es inteligente. Pensando un poquito, porque esa es la clave, que tú pienses, que yo sé que tú piensas, y que pongas en contexto esta situación. Entonces, cuando hablamos de redención, para tomar un poco, obviamente esto no es una cátedra, un sermón, ni más faltaba, simplemente dando unas pautas con base, porque a veces de pronto miramos el libro, la Biblia, como algo religioso, y ocurre que no es así, no lo podemos mirar así. Pero hay cositas que es interesante pensar. Mira, como estamos en momentos de resurrección, por eso hablamos de redención empresarial, hay una situación, primero, cuando Jesús está con los discípulos, ellos obviamente le conocían y tal, y conocían su humor y toda la cosa, y toda la situación. Pero ocurre que cuando él muere y resucita, hay una parte interesante, que es que cuando Jesús se encuentra con Pedro, había escasez. Se dan cuenta que había escasez porque Pedro esa mañana se levantó. Bueno, esa mañana no, amaneció. Esa noche pescó toda la noche Pedro, y eran ya tarde de la mañana, y ocurre que no había cogido nada. Y obviamente, seguramente Pedro dijo, no puedo ir a la casa, porque si voy a la casa está el gota a gota, está, no sé, me imagino que en esa época había La Vivienda, y había Bancolombia, y Banméxico, y toda esa cosa. Entonces él dijo, no puedo ir porque me están esperando mis acreedores. Y aparte de eso, lo del diario. Entonces él no quería ir a la casa con su grupito. Entonces, en la orilla de la playa hay un hombre que le dice, echen la red para el otro lado, ¿no? Y Pedro dice, imagínate, nosotros somos profesionales, así como dice mucha gente, no, yo soy médico, abogado, contador, no sé qué. Así mismo decía la de Pedro. Entonces él decía, imagínate qué tal, es como que no supiera que estaba acá toda la noche. Y aquel hombre de allá le decía, echen al otro lado. Dice, oigan, como se dice en Medellín, oigan a mi tía, ¿no? Entonces ocurre que vuelve y insiste, echen al otro lado. Entonces ya, como para quitárselo encima, cogen la red y ¡pam!, al otro lado. Imagínate. Ocurre que ese día hicieron la pesca más grande de toda su historia. Hubo abundancia cuando prestaron atención a aquel hombre. Hubo abundancia. Eso se denominó la famosa pesca milagrosa. En ese momento transforma la vida de Pedro. Pedro era el líder, ¿no? Y como ustedes ven, cuando hablamos de pescadores, es como cuando ustedes se acercan por los lugares, con todo respeto, obviamente, de los mecánicos, ¿no? Y los mecánicos ahí son vulgares, hacen mofa y tal, y no sé qué. Entonces, en esa misma orden estaban sin camisa, así como cuando ustedes ven cuando los mecánicos, cuando agachan, que se ve acá la rayita, tal cual. Entonces, cuando el hombre de la orilla se acerca a la barca, entonces Pedro siente algo y dice, como que no soy presentado para esta persona. Entonces lo primero que dice es, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y aquel hombre no le refuta nada, sino que dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Tienes que hacer una red. Te voy a enseñar a hacer una red. A partir de ahí se dice que Pedro deja esas redes, comillas, esas piolas, y se va en pos de aquel hombre que había transformado su vida, y le dice, hay algo bueno para ti. Le dio el plan. Imagínate la forma como se le da el plan. Mira, dar un plan, para nosotros que hacemos network marketing, dar un plan es tocar la parte importante de un ser humano. Ahí hay una conexión. Allí hay ligeramente una dependencia, es decir, esta persona tiene algo para mí, yo considero que con esta persona la voy a hacer, y punto, y se acabó. Y desde ese entonces Pedro siguió a aquel hombre que estaba en la orilla.
Entonces, ahí estamos hablando del tema. Entonces, cuando miramos el tema de la abundancia, ocurre que cuando Jesús muere y después que Él resucita, entonces Él se acerca a la playa nuevamente. Y aquellos hombres lo desconocían, no sabían quién era. Entonces se dice que hay algo diferente, ¿no? Una transformación, no sé qué. Entonces Jesús le dice, yo soy Jesús. ¿No me conocéis? Yo soy Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, el caso es que ellos no se acuerdan. Entonces les pregunta, ¿tienen algo para comer? Y dice, no, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿No les parece que los cristianos están así? No hay nada, los cristianos siempre están en prueba, siempre en prueba. Y eso no es normal. No han entendido, no han entendido, no han entendido. Entonces, no hay nada. Entonces ocurre que Jesús vuelve y hace el milagro de la pesca. Abundancia. Jesús es abundancia. La abundancia. La abundancia. Jesús es abundancia. Tienes que caminar en abundancia. Tienes que caminar en abundancia. Dios quiere que seas abundante. Es más, Dios ha determinado que sea abundancia como fruto, como testimonio. Presta atención a eso, que es sumamente importante. Transforma tu vida, busca oportunidades y avanza. Quítate las excusas y avanza. Quítate las excusas y avanza. De manera que es sumamente importante tener en cuenta que Jesús enseña a hacer una red. Jesús enseña a hacer una red. Tú tienes que aprender a hacer una red. ¿Qué es hacer una red? Poder influenciar. Si tú no puedes influenciar a otra persona, es necesario realizar muchas cosas en ti. Hay mucha gente que se rehúsa a ese tema porque dice, no, a mí no me gustan las redes. No tienen ni idea de qué es eso, pero no me gustan las redes. ¿No? Y uno dice, ¿y este qué juega? No, es que yo soy arquitecto y yo prefiero que me explote mi jefe. Maestro, pensar un poquito. Entonces, ¿a qué se rehúsa la gente? A cosas, primero, que no sabe. Y lo más irónico es que la gente que no sabe es dar a hacerle caso a la gente que no sabe. Pero la clave es hacerle. Mire, una de las cosas importantes en la vida es que uno tenga la capacidad de influenciar. Es decir, como siempre digo en mis charlas con frecuencia, es, si tú no eres capaz de meter un pato a un bar, a una laguna, tú no estás diseñado para triunfar. Y ocurre que meter un pato a una laguna lo hace un niño. Tú le pasas a un niño un pato y al lado, a los 3 metros, le colocas una ponchera con agua. El niño intuye que el pato hay que meterlo al agua. Y el pato, ¿qué quiere? Que lo metan al agua. ¿Qué es lo que quiere hacer la gente? Ganar. ¿Qué necesita? Alguien que le indique cómo ganar. Hay mucha gente que intenta hacer red, pero no se forma, no se educa. Y educarse es fundamental. ¿Por qué? Porque es empezar a cambiar la manera de pensar. ¿Por qué es importante cambiar la manera de pensar? Porque si tu forma de pensar te tiene como estás, es señal de que debes cambiar tu manera de pensar. Es elemental, ¿no? Entonces, el network marketing tiene ventajas desde el principio. ¿Por qué? Porque uno sale ganando en todo momento, ¿verdad? Ahora, las experiencias y las cosas de otras personas no son situación apremiante para decir yo no hago una red. No, por el contrario, no es. Porque precisamente se trata de eso, de hacer las cosas que favorezcan al espíritu humano, al espíritu empresarial, personal, colectivo. Esa parte es importante, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer cosas y hacerlas bien hechas, porque esa es parte importante. Entonces, hay un libro por acá que se llama Los Nuevos Profesionales. Mira, este libro que se llama Los Nuevos Profesionales es importante leerlo. Cuando nosotros tenemos argumentos y situaciones como yo no nací para eso, yo tengo un máster, yo tengo tal y no sé qué, tengo más preparado que no sé quién, léete este libro porque por no leerse uno un libro es que uno va a trabajar todos los días. Ojo, no es ir a trabajar a perder todos los días por no leerse un libro. Léete el libro sin destornillador. Mira, aprende a leer las cosas que no habían leído, léelas sin alicate, léelas sin destornillador, léelas, léelas de una manera
abierta, de una manera con mente abierta, es decir, con mente abierta, con mente abierta. Mira, si algún libro, o sea, no pelees con el libro. Esa es una de las razones por las cuales es importante el libro, porque el libro le da a uno la potestad de leerlo y uno no puede pelear con nadie. Por eso a veces cuando se hacen las charlas, ¿no?, los auditorios, pues hay una tendencia a pelear con el orador y toda la cosa, porque la gente dice, no estoy de acuerdo con tus argumentos y tal. No, nunca pienses de esa manera, porque vas en contra tuya. La función del orador es confrontar. No porque él estaba a confrontarte, sino que el mensaje es el que te confronta. Y si el mensaje te confronta es porque va bien. Porque al final, en un rincón de por allá, en donde no está el ego, esa persona tiene la razón y te está diciendo, mira, si tú cambias esa partecita, transformas tu vida. Este libro te dice por qué es necesario hacer network marketing hoy, ¿vale? Eso es como el COVID-19 te está diciendo por qué es importante hoy ser solidario. Tú que no querías ser solidario, tú que eras casa sola porque tenías 3, 4 carreras y no sé qué. No, te está diciendo, si tú no cuidas de todos los de los otros, te vas a malograr tú. O sea, préstale atención al otro, ayúdalo, dale la mano. Dale la mano. ¿Por qué? Porque a la medida que él esté bien, tú estás bien. ¿Vale? Este libro es clave, ¿por qué? Porque este libro está hablando de todo esto que está pasando. La nueva profesión de relevancia se llama Network Marketing. No pienses que eso es algo para perder tiempo. Analiza, fórmate. Te sugiero que te formes porque esa parte es importante. No es lo mismo hablar con el conocimiento, con la información, que hablar con una llenura de conceptos equívocos basados en el ego. Eso te hace idiota. Y tú no eres idiota, ¿vale? Entonces, ya para cerrar este espacio que de pronto me extendí un poco, pero es que uno se apasiona con esos temas que podemos hablar muchos momentos por eso. Entonces, básicamente, toda esa situación, reitero, basada en el poder familiar. Tú debes liderar tu familia. Y toda la información que te está suministrando, de alguna manera, este servidor de manera muy humilde, y de pronto no ha sido mi intención de pronto ofenderte, porque para eso no estamos diseñados solamente para hacer que tu vida sea mejor y que al menos de alguna manera te acuerdes de algo que hayas recibido acá y te sirva de algo. ¿Por qué? Porque mi función es también eso, ser solidario contigo, y el conocimiento se debe compartir. Y aparte de eso, la forma de hacer las cosas se debe compartir. Entonces, aprendamos a adaptarnos a esta circunstancia y saquémosle provecho. Me despido, saludes, y nuevamente pido un aplauso para Melissa en Perú, que fue de alguna manera la gestora de esta charla, de este momento, y a partir de eso pues estamos siempre a disposición de todos y cada uno de ustedes. Los quiero mucho y que Dios los bendiga.